Es uno de los temas que siempre abordamos en el programa, la seguridad, y es por eso que esta noche lo convocamos al ministro del área, el licenciado Alejandro Cornejo. ¿Qué tal, licenciado? Buenas noches, bienvenido. Muchas gracias. La verdad que estamos viviendo, más allá de los ilícitos que pueden suceder continuamente en la vía pública, es como que no hemos tenido hechos de gran trascendencia. ¿Esto hace a que hay mayor prevención, que hay alguna política en particular que se ha aplicado en este sentido? Nosotros, obviamente, hicimos un esfuerzo extraordinario en la gestión del doctor Urtubey. En lo que lleva su gestión, se incrementó un 60% la cantidad de policías, 4.200 policías más que el año 2007. También tenemos más población. Más población, pero el crecimiento exponencial de la cantidad de policías es mucho mayor. Digo, 60% más de policías, no creció la población en un 60%, son 52 nuevos edificios. Digo, hubo una inversión del Estado, de todos los salteños, al fin y al cabo, porque es a partir del presupuesto provincial, en donde se ha priorizado la incorporación de recursos, tecnologías. Pero creo que lo más notable que también existió en este último tiempo es una nueva visión de darle una lógica distinta al trabajo policial, con una transformación en la lógica operativa. La policía son muchas áreas, muchos compartimentos estancos, muchas veces una dependencia no coordinada con la otra. Cuando había un hecho en esta jurisdicción se peleaba si era el límite o no. Y ahora estamos en una lógica operativa, que son los centros de coordinación operativa, que nos permite primero duplicar la cantidad de recursos operativos en calle por la optimización de los recursos en sí, la coordinación única de un solo lugar, y eso mejoró el patrullaje, los tiempos de respuesta de las intervenciones policiales y un montón de cuestiones operativas. Para no extenderme mucho en esa cuestión, yo creo eso ha dado un buen resultado en cuanto a la cuestión de prevención desde el punto de vista del patrullaje, la prevención desde el punto de vista del accionar policial. Pero si vamos a analizar más un trasfondo, es decir, yo soy un convencido de que al margen de solamente plantear la problemática de seguridad desde un punto de vista exclusivamente de más o menos policías o exclusivamente de cámaras de seguridad o no cámaras de seguridad, hay que plantear un poco cuál es el problema, la esencia del problema. Y creo que tiene que ser el trabajo interdisciplinario de ahora en más que tenemos que hacer los salteños, y en la Argentina espero que así sea, que son las causas del problema. Cuando hablamos de seguridad hoy en día, es muy amplio el concepto, porque cuando uno empieza a desagregar la problemática llamada seguridad, que está bien, porque es una cuestión que así se estipula, estamos hablando, nosotros tenemos el 85% de las intervenciones policiales que tienen un trasfondo social, estamos hablando de violencia juvenil, estamos hablando de cuestiones intrafamiliares, mucha problemática intrafamiliar, estamos hablando de cuestiones de adicciones, de consumo de alcohol principalmente a nivel cuantitativo, de drogas también, estamos hablando de cuestión de infraestructura básica, es decir, en los barrios periféricos con menor cantidad de infraestructura básica o menos espacios públicos tenemos mayor problemática de inseguridad, o sea que hay una correlación directa a la problemática de seguridad o de violencia o de conflictividad social, la cuestión de infraestructura de los barrios. Entonces, empezar a pensar que la solución tiene que ir por ahí, es decir, un abordaje integral, no tanto la cantidad de policías, hay que seguir manteniendo una cuestión de coyuntura, que es más policía, mejorar el accionar policial, mejorar el accionar de la justicia, eso es perfecto, pero eso desde el punto de vista de la acción, si se quiere, persecutoria del delito y de la prevención desde el punto de vista de la presencia policial. Pero si vamos a la solución... Se dice que el accionar delictivo de los motochorros se ha trasladado a algunos barrios. ¿Esto es porque están más desprotegidos en cuanto a lo que es justamente la seguridad? Hay distintas modalidades delictivas, motochorro es una de las que más migra. El delito migra. La única forma, digo, sacando esa introducción que hice con respecto a la problemática, las causales de la problemática, que es un desafío importante, la cuestión delictiva y modalidad delictiva en caso de delito contra la propiedad, en este caso una modalidad que es motochorro, tiene una particularidad enorme que es, en primer lugar, la única forma de que el delito no migre es cuando uno saca de circulación a la persona que comete el delito. Es decir, en la medida que no salga de circulación esa persona que comete el delito, cuando uno ajusta distintos procedimientos, porque es difícil, hay muchas motos en Salta, es decir, hay muchas motos hasta con problemática de papeles, y no necesariamente que no tenga una patente de un delincuente, porque la problemática de patentamiento, en fin, hace que, obviamente, auditar y controlar todas las motos que hay en circulación es compleja, y nosotros estamos haciendo operativos permanentemente en motochorro, y a veces se percibe, ajustamos una zona y estalla ese delito en otra zona. Efectivamente, el delito migra y migra siempre. En esta migración que tenemos constantemente, siempre me interesa ver cuáles son las zonas más calientes o donde hay mayor conflicto. ¿Dónde están detectadas
hoy esas zonas? Depende del tipo de problemática, es decir, el micro y macrocentro se da la mayor cantidad de delitos de robo y hurto, principalmente de hurto en la vía pública, es decir, el decuidista, eso se da principalmente en el microcentro, donde tenemos una afluencia importante de mucho público peatonal que va a la actividad comercial, que va a comprar. Si vamos a analizar cuestiones que tienen que ver con desorden en la vía pública, y le diría que la zona sudeste es la de mayor complejidad. Y a partir de cierto horario y ciertos días específicos que están muy relacionados a la cuestión de esparcimiento, ciertos partidos y al consumo de alcohol. Entonces, dependiendo de la problemática, hay zonas distintas. En consumo de alcohol o venta de drogas también. Ahí hay un caso que yo siempre, y disculpame que lo traiga al correlato, la cuestión del microtráfico, mucha gente que plantea decir la desfederalización del microtráfico, el narcomenudeo, ¿tiene efecto o no tiene efecto? Ya la discusión de la cuestión de que para nosotros sí tiene efecto y es importantísimo perseguir ese delito que es el que le carcome la cabeza y le revienta la cabeza a los jóvenes, el tipo que le vende un gramo, una dosis, eso ya le está matando la cabeza, sino también tiene que ver con la cuestión de evitar que nos tomen territorio, es decir, la problemática de Salta no está ajena de la Argentina y menos de la región. Si vemos Centroamérica, el triángulo que le llama con Salvador, Honduras, Nicaragua, donde ya es la expresión de lo peor que puede pasar, que es a través de las maras, que son grupos de jóvenes que han tomado territorios donde ya no puede entrar ni la policía y dominan el territorio de todo punto de vista, han empezado principalmente financiando su actividad directiva con el narcomenudeo. Es decir, ahora, son grupos que empiezan con el narcomenudeo y después eso acarrea muchísimas operaciones delictivas. Por eso es importantísimo tener una acción constante y permanente en la persecución de esos delitos. Justamente, ¿no? De ir a las causas, digamos, hacia donde se inicia el tema del microtráfico. Siempre la gente y las mamás contra el Paco o algún vecino dice, yo vivo denunciando, pero nunca hacen nada. Es más, tienen hasta registrada la llamada, la cantidad de veces que lo hicieron. ¿Por qué hay lugares donde la policía se resiste a actuar en consecuencia? Hay lugares que, porque yo voy, que es casi como ir, disculpe la expresión, a cazar al zoológico. Hay zonas en la ciudad donde vamos y hacemos operativos de flagrancia. Y vamos un día, vamos otro día, vamos otro día, y podemos detener y detener y detener. Hay otros casos... ¿Esto significa que sí se actúa? Sí se actúa muchísimo. Nosotros tenemos 7 procedimientos diarios aproximadamente, entre los que son cuestiones de despeje, de cuestiones y allanamientos 1,3 por día. El problema de todo esto es, hay muchos factores que hacen a la situación. El tema era, hemos empezado. Cuando hemos empezado, realmente la demanda es muy grande. La cantidad de llamadas y denuncias. ¿Situaciones donde se infiltra información y cuando llegan ya no hay nada? Sí, claro, es una realidad, porque no hay que tapar la realidad. Es decir, en los barrios, ciertas cuestiones delictivas tienen que ver también con un entramado. Hasta hay mexicaneada o camas, es decir, hay grupos que se denuncian al otro y efectivamente dan un dato real y quien dio el dato era otro dealer que a lo mejor denuncia al de frente. O sea, bueno, pero puede haber, digamos, todo este entramado entre estos mismos bandos, podríamos decir, pero que la información se filtre de la policía hacia el lugar. ¿Ahí ustedes pueden detectar algo para que realmente el operativo sea certero? Nosotros tratamos los operativos que ya tienen cuestiones, una causa judicial en marcha, judicial. Y tratamos de trabajarlo en muchísimas reservas, donde se trabaja con grupos distintos, van rotando los grupos, tenemos grupos por zona que después se cambia a otra zona. Esa orden llega con cierta información y la maneja un cierto grupo selectivo que va haciendo la etapa previa de investigación, llevándole los elementos necesarios tanto al fiscal para que después se lo presente al juez de garantía, demostrándole los elementos probatorios para una orden de allanamiento, etc. Se trabaja de esa forma. Por suerte no tenemos dentro de Salta Capital bandas que tengan la suficiente recursos o tecnologías como para hacer algunas cuestiones, pero sí, se trabaja articulando justamente, resguardando la información. Ahora, no estamos ajenos de filtraciones, eso está claro. Le hablo de un tema puntual que sucede en el seno policial. Hoy se hizo la marcha de Ni Una Menos y justamente ¿no? Hay casos de violencia intrafamiliar dentro de la policía y nunca se denuncia porque o los dos, la mujer y el hombre, son de la policía y pueden perjudicarse o bien
porque la mujer tampoco puede denunciar al hombre policía porque pierde su trabajo. ¿Hay alguna forma de rever internamente esto para que justamente en este ámbito se evite la violencia? Soy un gran defensor de no estigmatizar exclusivamente un flagelo con un asociado a una... Yo en eso defiendo mucho la institución policial. Yo creo que la sociedad... No, se da como en cualquier trato social. Por eso, estamos hablando de hombres y mujeres de distintas condiciones donde se pueden dar hechos de violencia. Sí, y la sociedad sufrió una degradación importante en general, es decir, y la situación de violencia afecta a todos más allá de los policías. Efectivamente, en el seno policial tenemos casos y hemos detectado y denuncian, y pasa exactamente lo mismo que le puede pasar a una mujer, a cualquier otra mujer que quiere denunciar al marido y por temor a perder cuestiones que tienen que ver con cuestiones económicas, el mantenimiento de los hijos, por temor a que el marido golpeador o la pareja golpeadora pierde el trabajo. Pero es como que hay una sanción más fuerte dentro en la policía del lo que ámbito. pasa es que hay un sistema mucho más simple, si se quiere, desde el punto de vista de la aplicación de un sumario, una suspensión y una cesantía. Es decir, si tenemos los elementos probatorios, se suspende inmediatamente, hay un proceso previo, hay un proceso de sumario, pero se cesantea a esa persona y esa persona deja de trabajar y no trabaja más en la policía. Es decir, tiene un régimen disciplinario muy fuerte por tratarse de una fuerza de seguridad. Pero el miedo de denunciar tiene que ver mucho con eso también, de que la pareja o no pierde el trabajo y por ende una situación económica que también afecta, y hay que tratar de ver los esquemas que se pueda pensar en la sociedad para poder tener una cobertura y financiamiento o cobertura económica para la víctima de violencia de género, porque ha pasado, ahora estamos entregando los botones de pánico y ya se entregaron casi 50, no recuerdo el número. ¿Cómo se hizo para seleccionar a estas personas? Nosotros ahí hemos tomado una decisión que para nosotros es importante, que tiene que ser una entrega siempre con orden o de fiscalías de género o de jueces en la materia. Es decir, no hacer una entrega porque alguien lo pide, porque si no se va de la mano la situación y hay que hacer una evolución y hay que controlar. Cuando entregamos eso, a mí me tocó conversar con dos de ellas donde efectivamente me contaron su historia y lo que tardaron en tomar la decisión. ¿Cómo va a funcionar el botón antipánico, ministro? Se otorga de acuerdo a una orden judicial, un fiscal o un juez. Una vez que se entrega, primero que se hace es un aspecto técnico, se va al domicilio de la persona a ver si efectivamente hay una cobertura, funciona bien, se hace una capacitación de 1 hora y media en el 911. La cobertura significa que tiene que tener es casi alguna un celular, señal, es parecido a un celular. Señal de teléfono. Exactamente. Y después se hace una capacitación en el 911 que tarda aproximadamente 1 hora y media, se le entrega el botón y el botón no es solamente cuando pulsa, y le voy a dar una premisa ya que viene hoy acá. Ayer a la noche hemos tenido una intervención donde llegó la policía, efectivamente se estaba dando una situación de violencia de género a una de las personas que tenía un botón. A ver, vamos al caso puntual. Tengo una situación de violencia, aprieto o acciono el botón, ¿y eso a dónde dispara? Automáticamente al sistema 911, donde hay operadores, le aparece la ubicación exacta en el mapa de dónde está el botón, en este caso, pero además el botón automáticamente genera una llamada al sistema, por lo cual se abre un canal de voz. O sea que el operador además escucha. Entonces, si la persona está siendo víctima de una violencia y no puede hablar o tiene miedo a hablar y pulsándolo activa la llamada, toda esa llamada además está escuchando el operador, quien puede estar escuchando la situación compleja y grabamos la conversación, por lo cual además puede ser un elemento probatorio después para ¿Cuánto un demoró potencial en juicio. llegar el servicio policial en este caso? Nosotros hoy tenemos un tiempo promedio de respuesta en Salta Capital y alrededor de 1000 intervenciones policiales de 8 minutos. Ese es el promedio que hemos bajado de 30 minutos a 8. Recién. En ese caso puntual nosotros estamos dándole prioridad, que es un código rojo a la pulsación de botón antipánico y no deberíamos tardar más de 5 minutos, 6 minutos. ¿El botón minutos. es visible para el agresor? Sí, el botón tiene una dimensión física, pero ya es disuasivo también, es decir, cuando el agresor sabe que la víctima tiene un botón, sabe que tiene un elemento ahí que le permite accionarlo, o sea, lleva un registro de ese botón. Que no solamente la policía va cuando se pulsa el botón. Por eso es un trabajo que no tiene que ser para improvisado y no hay que hacer demagogia con esto, porque no se puede hacer demagogia porque es una cuestión seria. Ese botón, cuando se está quedando sin batería, suena una alarma. Entonces el operador, a cada una de las personas que tiene un botón, tiene que llamarlo y decirle se está quedando, le queda poca batería. Tiene que enchufarlo. Cuando el botón no reporta, hay un protocolo de llamadas al teléfono celular de la víctima. Lo detecta la policía que no se está reportando. El sistema no hace falta que la víctima tenga esa señal. Nosotros tenemos un centro de monitoreo con los botones, inclusive con todo el sistema de gestión, donde tenemos el estado de cada uno de los botones. Sabemos cuánta batería tiene, dónde están, si están reportando. Se han entregado 50 botones. ¿Tienen más en disponibilidad? La cantidad de botones es irrestricta en la entrega. Nosotros hemos hecho una licitación de 200 botones y la plataforma, la instalación de la plataforma, no va a decir, pero una licitación abierta. Es decir,
Llegamos al 200, botón número 200, pero solicitan otro a la empresa que ganó como una licitación abierta en cuanto a la provisión, pues no podemos estar saliendo a comprar distintas plataformas. Tecnológicamente, instalar una, capacitar, después los botones responden a esa plataforma. Entonces, si necesitamos 300, son 300, 400, no hay una Ministro, cuestión. no le voy a preguntar, digamos, puntualmente sobre algunos hechos donde policías se vieron involucrados, pero siempre le repito la misma pregunta en sus visitas. Usted ya tiene una experiencia dentro de la cartera. ¿Usted observa que realmente hay una vocación de servicio y hay un compromiso por parte del policía en integrar la fuerza? Principalmente sí, y hay policías que no. Los policías que no, claramente se nota, y si los detectamos con cuestiones que tienen que ver con la motivación, son policías que no ascienden más, o sea, son procesos que no están motivados, y si cometen errores u omisiones o cuestiones administrativas o cuestiones penales, se van de la fuerza. ¿Qué calificación le pondría hoy día a la policía usted? No, a la policía es una policía muy buena, y le diría que en el NOA y NEA no hay policía mejor que la provincia de Salta, no tiene la capacidad operativa de tener la provincia de Salta, y nosotros estamos a la altura de policías nuevas como la metropolitana en la ciudad de Buenos Aires. Con la única policía que nos podemos comparar es con la metropolitana. Ahora, ¿cómo toma usted, digamos, dentro del área de seguridad que sucedan hechos como lo que se han vivido últimamente en el penal de Villa Las Rosas, ¿no? Donde justamente quienes tienen, ahí sí se agudiza, digamos, la situación que comete el policía de suministrar, digamos, justamente proveer la droga, o bien como lo que está ahora en juego, ¿no? De saber si es que un recluso realmente se incendió o tuvo alguna golpiza. El desafío como sociedad, como funcionario, cuando uno se tiene que hacer cargo de un área grande, compleja, sabe que es susceptible de todas estas situaciones que se pueden dar. Si nosotros la detectamos, tiene que haber todo el peso de la ley, tiene que haber condena, tiene que terminar preso aquel que le vende droga y es parte de la fuerza de seguridad, aquel que comete un delito. Ahora, la gravedad del hecho, obviamente, tiene una resonancia mediática grandísima por la gravedad del hecho, pero también hay que saber separar y decir, hay toda una estructura atrás, son más de 15.000 personas las que trabajan en el Ministerio de Seguridad, de las cuales la gran mayoría son personas de bien que trabajan el día a día para tratar de hacer una ciudad más justa, más segura, y obviamente hay personas que equivocan su camino, que lo van a seguir equivocando hoy, mañana y pasado. Lo que tenemos que tener nosotros la capacidad tecnológica también de poder detectar a tiempo. Yo pongo el ejemplo de pasó en Villa Las Rosas ahora con el interno que falleció desgraciadamente, pero justamente habíamos instalado más cámaras, está todo filmado, todo lo que pasó está filmado. Y esos son elementos Eso le iba a muy buenos preguntar, para ¿no? Si se prevé inversión en tecnología dentro de lo que es el servicio penitenciario, por todo lo que significa la requisa y el ingreso de droga que sucede en todos los penales. Que pasa en todos los penales del mundo. Sí, hay sistemas que estamos evaluando de incorporación que tienen que ver con tipo los del aeropuerto, que tienen sensores. Después hay una particularidad que la droga, la verdad que muchas veces en las visitas sanitarias tiene una particularidad de la ubicación de cuando lo ingresan, es complejo, hasta rosa algunas cuestiones que tienen que ver con respeto a los derechos humanos, a los derechos de las mujeres, a la forma. Es bastante complejo, pero hay que seguir mejorándolo, y lo principal es que tener elementos. Yo creo que el sistema de monitoreo interno, los policías, tenemos un proyecto para incorporación a todos los efectivos que están patrullando, cámaras portátiles. Eso lo vamos a avanzar, porque nosotros entendemos que es una herramienta disuasiva para la mejora, obviamente, del proceder policial, pero también para los elementos probatorios, porque digo, ¿hay exceso y hubo exceso y habrá exceso? Sí. ¿Los condenaron y fueron horrorosos y días negros en la policía? Sí. Pero también hay gente que se aprovecha de esos excesos cometidos y probadamente realizados como estrategia de defensa permanente. Es decir, es muy fácil denunciar a un policía, es muy fácil, y muchas veces son muchas mentiras. Entonces entendemos que tenemos que darle al policía herramientas nuevas. Yo creo que las cámaras de seguridad portátiles que queremos incorporar, si Dios quiere este año, si no el año que viene, es una herramienta más para que los operativos se filmen también. Ministro, muchísimas gracias por su tiempo. Muchísimas gracias a ustedes. Última pausa en día de miércoles, ya volvemos.